Ya, Susana, pregunta nomás. Es que mi hijo quiere ver el camión de la basura. Ya. Ya. En la presentación usted dijo que la diferencia de las emergencias naturales se dividen en dos aspectos, pero yo quería saber si esa diferencia era con las de emergencias antrópicas. Ya, ahí repito un poco la pregunta, que no te la entendí bien, Susana. Lo que pasa es que usted en la presentación dijo que ¿Mm? la diferencia de las emergencias naturales ¿Mm? se dividían en dos aspectos, pero yo quiero saber si esa diferencia es con las emergencias antrópicas o solo la diferencia de los dos aspectos. Mira, lo que pasa es que acá, mira, primero hay que entender que la emergencia es algo que a nosotros nos va a sacar de nuestro normal funcionamiento. Claro. ¿Ya? O sea, por ejemplo, estamos trabajando, una persona se electrocuta, alguien se cae, algo explota, o un vehículo choca, no colisiona, o atropellan a alguien. Eso van a ser emergencias porque no son elementos habituales. Si lo llevamos un poco a lo que era seguridad industrial, podemos definirlo como actividades no rutinarias. No son Ya. actividades normales que se den. Ahora, hay un ejemplo de emergencia que tiene un origen antrópico, pero sin embargo también se puede comportar como una emergencia de tipo natural, que es un incendio. Profesor, me voy a preguntar yo. Me ¿Ya? robó la pregunta. Un incendio, por ejemplo, un incendio forestal. Y si tú te das cuenta, ese incendio forestal va a tener unas componentes, claro, es de origen, el Natural. 99% de origen humano, pero como se Ah, comporta, se viene a comportar como una emergencia tipo natural, porque va a depender de un factor climático y un factor geográfico. profesor, disculpe, pero si un incendio es causado, supongamos, bueno, es que no puede ser causado por algún calentamiento, algo que sea natural, siempre tiene que ser producido por alguien. Mira, Pero a ver, el incendio, profe, también que no se basa en tres cosas sí, que se complementan. exactamente, pero eso tenemos que ver en la segunda unidad. Pero para darle una respuesta a Romina, ya, Nicole. Nicole, profe. perdón, Nicole, perdón. Incendios de origen natural existen, sí, uno viene por volcanismo, ¿ya? Hay otro también asociado, que es, por ejemplo, cuando hay temperaturas extremadamente altas, temperatura extrema. Por ejemplo, en Australia, en el desierto australiano, hay muchas veces que llegan a haber temperaturas sobre los 30-50 grados. Y hay elementos que se pueden combustionar como una madera o un cartón, se va a quemar, ¿ya? Ahora, eso es un contexto, pero por ejemplo en el sur, claro, hay temperaturas elevadas, quizás la temperatura ambiental es alta, la humedad es baja, hay condiciones de viento, y eso puede favorecer a que ocurra un incendio. Pero sin embargo, hay elementos, factores humanos que no debiesen estar ahí. Ahora, por eso uno dice que un incendio forestal en sí tiene ¿Vaya a un comprar? origen antrópico, ¿Con quién? pero se comporta de una manera ya natural, por los distintos factores que puede tener. ¿Ya? Ahora, Susana, ¿cuáles son los dos factores que usted hace referencia? Era la humedad, el clima, parece, Ah, ya, y no me acuerdo cuál más. ya. Por ejemplo, mira, tenemos lo que es la geografía, por ejemplo, clima, temperatura, ¿ya? Y también la cierta barrera arquitectónica. Ya, me explico. Por ejemplo, tenemos un colegio, un jardín infantil, un colegio de enseñanza media, y que tiene 3 pisos. Va a tener distintos elementos arquitectónicos que va, en el fondo, a quizás a empeorar o desmejorar una evacuación, por ejemplo. Ya esos elementos o esas condiciones arquitectónicas y de geografía van a también a moldear o modelar cómo se va a comportar la emergencia de tipo natural. Ya, yo tengo una quebrada, viene una lluvia, baja la quebrada, no tengo ninguna población, no tengo nada, el agua baja solamente. La pregunta mía, ¿yo puedo hablar que ocurrió algún desastre? ¿Un desastre natural? ¿Sí? Mm, no Que solamente si que no va, van a haber damnificado. O sea, si no hay ninguna población, no hay ninguna afectación de las personas, si ¿no es no cierto? afecta a la población, no debería ser
Un desastre. Porque, claro, el desastre afecta a la población y que la población viene siendo las personas. Exactamente. Entonces, bajo ese punto de vista, como no hay ninguna población humana que se vea afectada por esa caída de la quebrada, cayó una quebrada nomás. No estamos hablando de un desastre, porque el desastre en sí es cuando esa emergencia tipo natural afecta el funcionamiento de una población, de una comunidad. Eso hay que entenderlo bien claro. Ahora, distinto es el caso si tengo la quebrada, tengo una población y baja la quebrada. Va a afectar a la población sí o sí. Por lo tanto, esa emergencia ya se está transformando en una catástrofe. Porque tenemos una afectación. La catástrofe y el desastre es lo mismo. Mira, técnicamente, desde el punto de vista como semántico y operativo, es casi lo mismo. ¿Ya? Lo que pasa es que para mí la catástrofe en sí, a ver, el desastre natural es como la emergencia, y el catástrofe en sí es como la afectación. Ya. Es como que, lo que pasa es que dependiendo cómo utilicemos las palabras, pero para este punto del curso, vamos a tomarlo como si son prácticamente iguales. Ya cuando tengamos emergencia en catástrofe, que es de nivel 220, ahí vamos a hacer la diferencia más clara. Ya. Pero, ¿qué es lo que me interesa? Que cuando tenemos una emergencia natural, cómo ésta se comporte y va a afectar a la población, va a depender de cómo está ubicada la población, de cuánta gente tiene, de los accesos, etc. Porque van a haber condiciones que nos van a limitar o coartar o definir bien cómo va a ser la respuesta. ¿Ya? Si ustedes se dan cuenta, lo primero que yo debo hacer es identificar las emergencias que a mí me pueden afectar. ¿Ya? Claro. Es lo primero. O sea, y acá nosotros tenemos que empezar a utilizar el sentido común. Ya. Si tengo una empresa cerca de una costa, cerca del mar, ¿qué riesgo tengo natural ahí? Es El tsunami. Tsunami. Tienen O que hacer sea, simulacro. es que ahí se me está adelantando. Lo que tú Ay. dijiste está correcto, pero hay que siempre seguir una línea. Primero yo debo identificar la emergencia. Una primera ayuda a identificar la emergencia, ¿qué viene a ser? Donde yo estoy ubicado, como en la geografía. Si estoy cerca de la costa, cerca del mar, automáticamente tengo un riesgo tsunami. Si vivo en un valle, como la región tercera o cuarta, Copiapó, Vallenar, o Diego Almagro incluso, automáticamente también puedo tener un riesgo de aluvión. Si vivo en cordillera, vamos a tener un riesgo de aluvión, un riesgo de desplazamiento de talud, por ejemplo, un riesgo de inundaciones. Si estoy viviendo cerca de un río, también estoy expuesto a un riesgo de inundación. ¿Ya? Eso es lo primero que uno se pregunta. ¿Dónde yo estoy inmerso trabajando? ¿Dónde yo estoy inmerso viviendo? Porque la geografía y el clima te va a definir eso. O sea, si estamos trabajando a la cordillera de Copiapó, tú estás claro que entre noviembre y abril va a tener invierno boliviano. Ya tienes una emergencia identificada. Ya. El otro punto importante es preguntarnos, oye, ¿y cuáles son nuestros riesgos? ¿Y cuáles son los accidentes potenciales que nosotros tenemos? O sea, ya tenemos una componente, que es la geografía, donde estamos ubicados. Y la segunda componente que viene a ser lo que nosotros hacemos, lo que estamos trabajando y desarrollando, que eso también es otra componente de emergencia. Entonces ahí decimos, acá tengo otra fuente de emergencia. Por ejemplo, estoy haciendo un trabajo en caliente, que implica utilizar un oxicorte, por ejemplo. Eso funciona con gas licuado, de oxígeno. Por lo tanto, tengo gas, tengo un riesgo de explosión. Y eso puede ser perfectamente una emergencia. Y uno tiene que empezar a hacer ese análisis. ¿Qué es lo que estoy trabajando? En el fondo es ver los procedimientos, los procesos que uno realiza como empresa y también empezar a revisar la matriz de riesgo que uno tiene. ¿Ya? Que la matriz de riesgo voy a mostrarles una tipo la próxima semana. ¿Ya? Para que más o menos veamos, porque quiero que empecemos a hacer la próxima semana un taller. Así que la próxima semana vamos a trabajar un poco más largo. ¿Ya? Ahora, otro elemento también que me puede a mí ayudar a identificar las emergencias que se pueden dar en mi empresa, puede ser, por ejemplo, los productos que tengo almacenados. Si tengo productos químicos como ácidos, bases, por ejemplo, o algún gas,
o productos inflamables, tengo un riesgo de explosión, tengo un riesgo de incendio y tengo derrames. Que pese que el derrame, dependiendo de la cantidad y el tipo de sustancia derramada, puede ser una emergencia menor o mayor. Ahora, si ustedes se dan cuenta, las emergencias un poco más abajo se tipifican, ¿no es cierto? Definimos la emergencia en 3 tipos. ¿O no, chiquillos? ¿Sí? Sí, profesor. ¿Y cuáles serían esos 3 tipos, chiquillos? Los tipos de emergencia, ¿Sí? la global, la local y la específica. Ya. Y aquí tenemos que tener eso bien claro, porque uno dice, ya, perfecto. En primera instancia parto identificando la emergencia que pueda tener. Parto trabajando en esa base. Pero después yo me pregunto, oye, pero ¿y esta emergencia cómo puede abordar o cómo puede afectar a la empresa? Porque, por ejemplo, un terremoto o un sismo va a afectar a la empresa completa. Claro. A toda la empresa. Pero pongámonos un ejemplo, que justo en la oficina de secretaría hay un cortocircuito y una persona se electrocuta. Esa persona Eso sería específica. específica, ¿ya? Pero en la misma empresa se quema, por ejemplo, el casino. La cocina del casino incluso. Es local porque está afectando un área de la empresa. Exactamente. Porque hay que tener siempre claro esto, porque en la práctica uno le va a decir, si tengo una emergencia que involucra a toda la empresa, tengo que tener un plan de emergencia para eso en específico. Pero si tengo un plan de emergencia para un lugar, para una cosa específica, es para eso puntual. ¿Qué implica esto, por ejemplo? Que si tenemos un incendio en un lugar específico de la empresa, el plan de emergencia es un procedimiento que dice que los lugares aledaños tienen que parar sus actividades para favorecer los trabajos y la evacuación del personal. ¿Ya? Ahora, hay un punto también que nosotros tenemos que darnos cuenta también a la hora de poder identificar las emergencias, y son los accidentes. Ya. Nosotros sabemos que un accidente es toda lesión que sufre un trabajador a causa con ocasión del trabajo y que le produzca incapacidad o la muerte. ¿Ya? Y a su vez el accidente se puede tipificar en fatal, en grave. Y grave tenemos prácticamente, nosotros tenemos 7 tipos, ¿no es cierto? Por lo tanto, yo puedo decir que una emergencia puede ser un accidente de caída de altura. ¿Sí? Sí. Por lo tanto, si tengo eso como emergencia, ¿qué debo hacer yo? Tener un plan de emergencia. Un plan de emergencia para ese tipo en específico. Y de hecho, se tipifica como plan de emergencia o plan de rescate en altura. Entonces, ahí yo también tengo que darme cuenta que los accidentes graves también van a originar una emergencia y que tienen que tener una respuesta. Y no una respuesta porque yo quiera, ojo, es una respuesta porque la ley me obliga a hacer eso. Entonces, cuando uno quiere identificar la emergencia, uno se da cuenta que va a tener distintas fuentes. Ahora, cuando yo hago ese ejercicio de preguntarnos qué emergencia nos puede pasar, ahí recién uno empieza a meter mano en la matriz de identificación de emergencia. La matriz, como yo le estaba respondiendo en el foro, para mí cumple ese objetivo. En el fondo es ordenar, es el instrumento. ¿Ya? Lo que respondieron no está malo, pero hay que hacer una acotación, que no lo alcancé a responder en el foro. Era una chica que dijo que para un incendio hay que colocar un sensor. La Belén. Claro, no quería decir nombre, pero eso está incorrecto. Primero que todo, yo identifico la emergencia de incendio. Lo que yo debo hacer con respecto al incendio es identificar el tipo de origen del incendio. Si es eléctrico, mecánico o químico. Eso es lo primero, sí o sí. ¿Ya? Pero cuando uno tiene un detector de humo, eso empieza a generar un proceso. Cuando uno habla de emergencia, que eso ya quería pasarlo en plan de emergencia, pero voy a tener que empezar a pasarlo ahora, parece, empiezan a generarse 2 elementos, alerta y alarma. Y en este caso del detector de humo,
va a permitir generar una alerta, que en el fondo, o más que, va a accionar, mejor dicho, una alarma, que en el fondo va a ser una bocina que va a indicar que está originándose un humo, porque la alerta es el estado, ¿ya? No sé si ustedes han escuchado un concepto, por ejemplo, en las noticias que hablan de alerta temprana preventiva. ¿Lo han escuchado? Sí, Ya, es como un eso, programa. mira, lo que pasa es que eso en el fondo te alerta, te dice que es un estado, que tú tienes que estar preparado porque puede originarse algún evento climático, algún evento físico, por ejemplo, o meteorológico, lluvias, viento, relámpago, etc. Y ese estado o esa alerta a ti te da la orientación para prepararte, para estar claro de que algo puede pasar. Y tú te preparas para esa emergencia en sí. ¿Ya? Ahora, la alarma hay que tenerlo bien claro, que es la señal de que algo está pasando. Tengo un terremoto y un sismo. En ese caso, ¿cuál vendría a ser la alarma? El movimiento. El mismo movimiento, el mismo sismo. ¿Cómo puedo diferenciar, por ejemplo, un sismo de un terremoto? La Por magnitud, la, por la magnitud, ¿no? por las consecuencias, por En la cierto profundidad. aspecto sí. Ya, es que acá viene un tema. Ni tú, Nicole, ni tú, Susana, ni tú, Romina, que no sabemos si está viva, y yo, tenemos tenemos un sismógrafo. Por lo tanto, yo no soy quien para decir, no, sabes que este terremoto ocurrió a una profundidad de 50 kilómetros noreste y tiene 5 grados. Eso es mentira, no. Eso lo dan con equipos ya específicos para eso. Pero sí hay que entender algo. Si cuando empieza un sismo yo no me puedo quedar de pie, me caigo, automáticamente es un terremoto. ¿Ya? Esa es la diferencia que tenemos que tener nosotros bien claro, diferenciar esos dos aspectos. Si yo me puedo quedar de pie, ya, es un sismo, perfecto. Ahora, lo que no va a ser igual va a ser la forma de actuación ante un sismo, ante un terremoto. No es lo mismo si estamos trabajando a nivel de costa, en una ciudad, en un valle, a nivel de altura. En ese caso, la geografía también nos va a regular los mecanismos o la forma de actuación ante esa emergencia. Por eso que la geografía nos va a dar bastantes directrices en la forma de actuación. Y también el tipo de empresa o el uso que tenga esa empresa, valga la redundancia. Y muchos preguntan por qué. Porque no va a ser la misma respuesta que tenga una faena minera que un colegio. Y los mismos colegios no es la misma respuesta que tengan los chiquititos, de básico, prebásico, a enseñanza básica a media. Porque ahí también viene un factor de edades y de dependencia para ese sector labores o ciertas cosas. Entonces, la idea de cuando veamos plan de emergencia también es empezar a dar a dilucidar estas cositas a la hora para tener en cuenta a la hora de poder construir un plan de emergencia. En primera instancia, yo identifico la emergencia y luego esa identificación la dejo plasmada en la matriz. ¿Ya? Lo principal de identificar la emergencia es definir el tipo de emergencia, si una emergencia específica, una global, una local o una específica. ¿Ya? Y luego de eso, ya empezar a hacernos la idea de decir, ya, ¿qué tipo de respuesta voy a articular para esto? Y esa respuesta es el famoso plan de emergencias. Ahora, el plan de emergencia en sí viene a ser una medida de control. Y ahí, Nicole, nosotros recién colocamos lo que usted me estaba diciendo en un momento, el simulacro. El simulacro, cuando un simulacro ficticio es para ver una respuesta lo más similar a lo que realmente puede ocurrir o cómo se puede reaccionar. Distinto es el caso cuando ya la emergencia ocurre y vamos a tener uno u otro trabajador evaluando la emergencia. Ambas son fuentes ¿para qué? Para poder modificar el plan de emergencia en sí. ¿Ya? Y ahí nosotros, ¿qué estamos haciendo? Estamos evaluando. O sea, yo implemento una medida de control, evalúo. Y después empieza a producirse un mismo proceso iterativo. Cuando, por ejemplo, estoy viendo Prexoro-Planesi. De controlo, evalúo. Hay que reevaluar para ver si está funcionando bien la medida de control. Si no funciona bien, se corrige. Y empieza un proceso iterativo, que es lo que viene el foro.
¿ya? Por eso me gustó mucho esa, aunque hay que contextualizarlo un poco más, pero no está bien correcto, ¿ya? Nicole, Susana, ¿tienen ustedes alguna otra duda? Sí, yo quería saber sobre la gestión de desastres, o sea, a qué se refiere, tiene alguna manera de implementarse, de llevarse a cabo Ya, frente a la ya. emergencia. Eso es una respuesta que es bien larga. No es una respuesta tan sencilla, ¿ya? Porque Lo más involucra simple. lo más simple. Vamos a tener que primero ver bien qué emergencia es, porque de hecho el COVID hay que manejarlo bajo la mirada de una gestión de desastre, porque está Profe, el COVID, afectando, disculpe, dígame, es que yo tengo una amiga que es prevencionista y el COVID ya implementaron un sistema de gestión de salud y de seguridad para poder tratar los lugares de yo trabajo. tengo entendido que sí, pero ese no lo he revisado en específico, ¿ya? Sí, porque ella estaba haciendo un curso de la H, ya que tenía un sistema de gestión para el control del ¿Mm? COVID-19. Yo te soy bien franco, como yo no estoy trabajando como experto, no me he metido específicamente en eso. Yo he revisado otros estándares, más que un sistema de gestión nacional. He revisado estándar europeo y estándar americano, porque hay varias cosas bien interesantes ahí. Entonces, una cosa, Profesor, Susana, pero un poquito, una cosa, ya no se Susana, es preocupe. ver el tipo de emergencia, ¿ya? Y Ya. lo otro es ver la infraestructura que tenga la ciudad, ¿ya? Como por ejemplo, las vías de acceso, hospitales, por ejemplo, colegios, los caminos, suministro de agua, combustible y todas esas cosas. Porque en función del Pero tipo de... por ejemplo, en el caso de, no sé, pues, algo como más cercano a un aluvión, ¿Ya? la gestión del desastre, ¿cómo se aplica? Mira, en ese caso, en primera instancia, es tratar de limpiar los lugares y restablecer la conectividad. En este caso Hay son que los accesos. priorizar. Es que tú tienes que darte cuenta qué es lo primero, en este caso, si por ejemplo se afectan las casas, es darle abrigo a la gente y condiciones sanitarias. Agua potable, por ejemplo, para que no empiecen a generarse enfermedades. Ya. ¿Ya? En primera instancia, es los servicios básicos, techo y comida. Y mientras se arregla eso, porque también va a depender de la magnitud que haga, porque lo más probable es que tenga que hacerse, por ejemplo, un puente aéreo, con helicóptero y llevando provisiones. En ese intertanto, se empiezan a habilitar todo lo que son los caminos de acceso. Si, por ejemplo, cayó roca, tierra o basura, se va limpiando eso. ¿Para qué? Para Ya. poder facilitar el acceso. Y ahí se empieza a trabajar. También el tema sanitario. Entonces, no hay como una receta de cocina directa, porque hay que ver bien eso, la emergencia y dónde ocurre. Y empezar a ver todos los elementos como los elementos de infraestructura que tenga el lugar. O sea, en general sería así como decir que son las medidas que uno tiene que empezar a tomar para ayudar a la población. Exactamente, exactamente. Mira, lo que pasa es que eso, con lo que está pasando y con lo que ha pasado y lo que pueda pasar, en distintas emergencias, con los terremotos, aluviones, tsunamis y un montón de cosas, nos damos cuenta de que tiene que haber como algo más tangible, algo más real para poder hacer frente a esto. Porque, o Y sea, dígame. por ejemplo, frente a una situación así en una ciudad, ¿quién es el encargado de tener esta información para que lo ideal sería que, no sé, a lo mejor la comunidad tuviera el tanto de eso, Ya, mira, en estuviera? primera instancia tiene que ser la ONEMI, Ah, ya. ¿ya? La ONEMI. Pero también están las municipalidades. Entonces las municipalidades también tienen que tener, en este momento no me recuerdo bien el nombre en específico, ¿ya? Que son como los comités operativos de emergencia, o los comités de emergencia, ¿ya? Porque lamentablemente la respuesta a la emergencia, un municipio solo no da abasto, no da abasto. O sea, cuando ocurrió el aluvión, por ejemplo, en Chañaral y en Diego de Almagro, muchas empresas mineras llevaron equipo gratis, cargadores frontales, camiones, y las mismas empresas limpiaban las ciudades. Porque a mí ¿cuál es la sensación que me queda? De que pese a todo lo que ha pasado y las magnitudes que ha pasado, se han hecho cosas, pero no en el No son nivel que debiesen suficientes. hacerse, no son suficientes. Mm.
Claro. Aparte que la gente también sigue haciendo las cosas mal, pues no entiende, a pesar de los desastres y todo. Mira, yo te voy a ser bien franco. Ocurren terremotos y tsunami, o sea, tsunami en Chile ocurren, dependiendo de los lugares geográficos, en un intervalo de 60, 80 o cada 100 años. Por lo tanto, yo sé que el borde costero cada 100 años va a sufrir una afectación grave, severa, producto de un tsunami. Por lo tanto, ¿yo qué haría? Prohibiría construir en bordes costeros. Claro, pero lo hacen igual. Lo hacen igual. Entonces, ahí uno echa de menos cómo uno puede entender eso, por ejemplo. Cierra la puerta. Entonces, hay varios elementos que las mismas leyes, las mismas construcciones, las mismas empresas que se van citando, o por ejemplo, tengo una empresa química y con los años, con las décadas, esa empresa química que estaba aislada, resulta que no está sola, está llena de casas que están al lado. Entonces uno empieza a pensar, oye, pero acá hay un riesgo de explosión, uno puede calcular el radio de explosión dependiendo del producto químico que tenga, y uno le empieza a colocar números. Y uno se empieza a preguntar, ¿y acá de quién es la culpa? ¿Es del huevo o de la gallina? ¿Qué fue primero? Y uno empieza a hacer ese juego. Por eso que hay veces que yo como que echo de menos como políticas más rígidas, más estrictas. Porque de verdad, a mí a veces la sensación que me queda de que la población reacciona y ayuda, perfecto, lo hace. Todo, yo creo que todos ayudamos cuando pasa algo, de una forma u otra, todos hacemos cosas. Pero sí me gustaría ver como algo más estructurado, más definido. Me gustaría a mí, por lo menos. Profesor, ¿Mm? disculpe, en esa gestión que usted envió para la emergencia, sale que el empleador es el encargado de contar con los recursos necesarios para prepararse ante una emergencia, como Sí, po. ya, y en caso de las ciudades son las municipalidades. Ahí hay que verlo bien cómo está definido. Yo no sé si es que en la práctica la municipalidad es el que hace como la administración de la ciudad en sí. Pero hay temas de fondo y cosas que yo no sé si se ven directamente por gobierno regional o a nivel de intendencia o a nivel de municipio. Porque también hay que entender, por ejemplo, que hay ciertas obras que las puede hacer, por ejemplo, el MIMBU, otras obras que las puede hacer el MOP y otras cosas que las hace la municipalidad. Entonces hay como pequeñas, como cosas muy delgaditas que hace separación de una cosa u otra. Entonces hay elementos que yo realmente desconozco cómo pueden funcionar para esto en específico. ¿Ya? Porque hay que tener claridad. Lo que sí yo veo que lo principal, o el ente principal que hace es articula cosas siempre es a nivel de ciudad, de alcaldía y de intendencia. Y ya cuando es mucho más grave, ya el gobierno regional se mete de frente en todo esto. Tira la pelota, profe. Es que eso es así, o sea, no es que sea así, pero es que lo que pasa es que también viene, a ver, hay cosas que hay que entenderlas cuando por ejemplo, cómo se levanta una emergencia, cómo se declara estado de emergencia, qué implica cuando se declara un estado de emergencia, el tema de entrega de fondos, quizá también se coartan ciertas libertades con los toques de queda, etcétera. Como ahora, Entonces, profesor, claro, como ahora estamos en estado de emergencia. sí, porque lamentablemente tenemos el COVID. Entonces, por eso yo digo, el COVID, si tú lo empiezas a entender bien, hay que trabajarlo o hay que verlo desde la perspectiva de una gestión de desastres. Por lo tanto, acá, cuando uno empieza a verlo desde esta perspectiva, uno se pregunta, oye, ¿y qué infraestructura se ve afectada por esto? Automáticamente infraestructura hospitalaria, automáticamente infraestructura de servicios básicos como agua, Luz. energía. Si tú tienes gente que no puede salir a trabajar por temas de cuarentena, esa gente debe comer porque la gente no come aire, Claro. no toma aire, necesita comer. Si la gente, mucha gente, claro, hay gente que sigue saliendo a la calle, y en la práctica, a veces todos tenemos que salir, o sea, acá o tienes que ir al supermercado, o tienes que pagar una cuenta que no puedes pagar por internet, porque no todo se puede pagar por internet, ¿cachai? O tienes que ir a la feria, tienes que salir igual. Pero hay gente que tiene que salir porque tiene necesidades de hacerlo. Entonces ahí también viene un tema. Por eso muchas veces ahora se está viendo el tema de la entrega de canastas de alimentos, de un fondo, ¿ya? Pero eso se está haciendo sobre la marcha,
porque siendo bien franco, esto está pegando tan fuerte, tan grande, que ni siquiera los países que son mucho más desarrollados que nosotros lo están abordando de una manera más clara, más elocuente. O sea, uno puede decir, por ejemplo, Italia, España, China, que tiene una cantidad de camas mayor que nosotros, pero resulta que nosotros veamos las noticias y ¿cuántos muertos eran al día? Todos los días aumenta. Y todos los días 1000 muertos, 1500 muertos, 900 muertos. Entonces, hay ciertas emergencias que realmente uno no puede como dimensionar el efecto que puedan tener. Quizás no le tomaron el peso y no tomaron las medidas antes de que esto avanzara tanto, profesor. Mira, A nivel mundial, yo creo, es que porque lo que nunca se cerraron así como realmente, supongamos, los viajes, esas cosas que se hacían, no hubo una regularización, ¿cómo se podría decir? yo pienso que en cierto aspecto no le tomaron el peso. Pero no le tomaron el peso en muchos aspectos porque eran malos, sino porque esto es tan nuevo que recién se están haciendo estudios para entender bien cómo el virus funciona. Entonces, lamentablemente, hubo una reacción así porque es una reacción a lo desconocido. Si todos sabemos cómo funcionan las cosas, muchas veces uno puede dar una respuesta a eso porque uno ya lo conoce. O sea, a uno le empieza a doler la cabeza, te duele el cuerpo, estoy con resfrío. Perfecto. ¿Ya? Y uno va al médico, te da un remedio. Ahora con coronavirus no. Pues. De hecho, todas las semanas van agregando síntomas nuevos. Profe, ¿Mm? me equivoqué en responder el foro. No importa, Susana. De ahí yo lo voy corrigiendo. Si voy retroalimentando, sí. A mí me interesa que los foros chiquillos los vayan utilizando porque empiezan a hacer ciertas dudas, ciertas consultas y para darle más movimiento al curso. ¿Ya? Entonces, chiquillos, si le acomoda esta nueva forma de trabajar. A mí sí. A mí Sí, también, que me permite ver más desde antes la clase o de lo que se va a tratar y tener las dudas para consultársela aquí mismo. claro, como que uno ya se prepara de antes. Claro, ¿Ya? como que nos estamos preparando para lo que viene. Chiquillos, la Claro. próxima clase la vamos a hacer por Meet. ¿Ya? Que es la Ya. misma aplicación de Google. Sí, ayer trabajamos con el Esteban? profesor Esteban, Ya. el de transporte. Sí. Ya. No, es Entonces, Esteban. ¿saben por qué quiero trabajar la próxima semana por Meet? Para poder trabajar un poco más de tiempo, porque acá van a empezar a salir temas y cosas que tenemos que empezar a manejar en punto en común. ¿Ya? Sí, profesor. ¿Sí? La próxima semana nos vemos por Meet, ¿ya? Así que lo más probable es que nos Perfecto. juntemos más de una hora. Ya, ¿Ya? profe. Ya, Chao, chiquillos. chao. Profesor, nos Dígame, vemos. Nicole. Ahí le Nos envío un vemos. correo. Ok. Chao. Chao, chao, cuídense mucho. Estén bien. Chao, chao. Chao, Romina. Chao. Chao, chao. Chao.